Pues muy buenas noches a todos. El día de hoy, como cada miércoles, que tenemos la oportunidad de tener aquí a personajes del Instituto de Astronomía, gracias al ciclo Mirando al Cielo, coordinado por la física Laura Parrao. Y bueno, el día de hoy tenemos a la doctora Erika Benítez, quien realizó sus estudios de licenciatura en física y posteriormente de posgrado en astronomía en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Obtuvo su doctorado en 1997 con la tesis Estudios de variabilidad de núcleos activos de galaxias, donde resalta el descubrimiento de la galaxia anfitriona asociada al blazar OJ-287. Desde el inicio de sus investigaciones, la doctora Benítez ha colaborado en varios grupos de investigaciones internacionales dedicados al monitoreo de núcleos activos de galaxias en multifrecuencias. Pertenece al consorcio internacional HASP-WEB, el cual tiene como objetivo el estudio y modelaje de la distribución espectral de energía de blazares de rayos gamma a través de observaciones de multifrecuencias. En particular, de enero del 1998 a diciembre del 2000, realizó una estancia como profesora invitada del Instituto de la Universidad Internacional de Florida, en Estados Unidos, para trabajar en el modelado de la sed de blazares. Posteriormente, en 2008, inició un proyecto de monitoreo dedicado al estudio de la variabilidad fotopolarémica de los blazares rayos gamma, utilizando un telescopio de 84 centímetros del Observatorio Astronómico Nacional, ubicado en San Pedro Mártir, Baja California, en México. Es un especialista en variabilidad de núcleos activos de galaxias. En particular, ha trabajado con galaxias tipo Seyfert, cuasares y blazares. A la fecha, cuenta con varias decenas de publicaciones que la han validado en más de 1,500 citas. Pertenece al grupo de profesores de posgrado de Astrofísica de la UNAM y es profesora de la asignatura de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha dirigido tesis en licenciatura en la Facultad de Ciencias y de maestría y doctorado del posgrado de Astronomía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, le damos la más cordial bienvenida, agradeciendo muchísimo que haya aceptado nuestra invitación y adelante, queda en la sala Zoom y en Facebook, Casa de la Sociedad Astronómica de México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto volver a participar en este ciclo de conferencias de la Sociedad Astronómica de México. Y el día de hoy voy a hacer una charla un poco diferente a la que del año pasado. No voy a hablar de núcleos activos, voy a hablar de nuestra galaxia y me parece un tema interesante. Y sobre todo comentarles pues algunas novedades sobre la estructura y la evolución de la Vía Láctea que me parecen interesantes y espero que compartan conmigo el entusiasmo que me produce hacer esta charla el día de hoy. Y bueno, por eso el título, Novedades sobre la estructura y la evolución de la Vía Láctea. La Vía Láctea, pues estoy poniendo una foto de cómo se observa el disco de la galaxia, y sobre todo cuando es verano en el hemisferio norte, y si tienen el privilegio de estar en un observatorio con una nueva, pues es un cielo maravilloso, donde se ve esta estructura que parece un objeto discal visto de canto, y bueno, pues sabemos que estamos observando el disco galáctico. ¿Por qué estudiar la Vía Láctea? Básicamente es la galaxia sobre la cual tenemos mayor cantidad de estrellas para trazar su estructura, su forma, sus estructuras a gran escala. Y esto es algo que no podemos hacer con la mayoría de las galaxias. Entonces es una ventaja que tenemos. Por otro lado, las componentes más viejas de la galaxia nos van a proveer información sobre cómo se forman las galaxias y evolucionan en escalas de tiempo de miles de millones de años. Entonces, son las ventajas de estudiar la Vía Láctea.
Pero sobre todo lo que más curiosidad nos da desde hace muchos años es entender qué tipo de galaxia es la que estamos nosotros habitando. Y esto es complicado porque como estamos en un sistema solar muy cercano a lo que es el disco galáctico, es como estar dentro de un bosque, ¿no? En medio del bosque y los árboles, y no sabemos qué forma tiene el bosque, pues igual, ¿no? Entonces no sabemos exactamente cuál es la forma en la Vía Láctea. Desde tiempos remotos queremos saber qué es lo que sucede y pues cada vez vamos dando avances cada vez mayores para entender su estructura. Básicamente el concepto que tenemos de la Vía Láctea es que es una galaxia con disco y bueno, pues una de las clasificaciones recientes nos lleva a pensar que tal vez es una espiral con barra tipo C. Eso es una clasificación del 2002. Por ahí andamos, aunque más podríamos movernos también a SB, ¿no? Entonces está entre SBB y SBC. Aquí esto dentro de lo que sería el famoso tenedor de Hubble de clasificación de galaxias, donde nos habla básicamente que hay en el universo sistemas con discos que están en esta región, ¿no? Las espirales, todas estas son sistemas discales, y del lado izquierdo tendríamos los sistemas esferoidales, con la transición en las galaxias tipo S0, las lenticulares, que pues son la transición entre los sistemas con disco y los sistemas esferoidales, y bueno, pues también las galaxias irregulares. Este esquema de Hubble sigue siendo muy útil. Y bueno, vamos a ir viendo cómo es que hemos llegado a pensar que nuestra galaxia anda entre estas dos posiciones del diagrama de clasificación de galaxias de Hubble, el tenedor de Hubble. Pues la foto que les mostré al principio nos muestra una estructura discal. Entonces, bueno, pues aquí están los distintos tipos de galaxias que hay, ¿no? Espirales, hay distintos tipos de galaxias espirales, y pues queremos ver cuál es la que podría asemejarse a nuestra galaxia. Actualmente parece ser que se asemeja mucho a esta que está aquí. No sé si ven el ratón. Es la segunda de la superior, la segunda galaxia, M51, pues parece que es muy parecida a M51, y pues hay que quedar pues con la idea de que es imposible ver nuestra galaxia desde fuera, ¿no? No tenemos la tecnología ni el tiempo para ver algo así, ¿no? Un poquito nada más recordar que las galaxias son sistemas ligados por gravedad, contienen materia oscura, contienen estrellas, gas, polvo, remanentes de estrellas como nebulosas planetarias, estrellas de neutrones, enanas blancas, agujeros negros estelares. Algunas galaxias sabemos que albergan agujeros negros supermasivos con masas que van desde 1 millón hasta 1000 millones de masas solares. Sobre todo las galaxias que tienen bulbos o esferoides están muy relacionadas con estos núcleos, estos agujeros negros supermasivos centrales, ¿no? Y bueno, las estimaciones recientes indican que existen entre 100.000 y 200.000 millones de galaxias en el universo, y pues la Vía Láctea es una de ellas, ¿no? Este es el famoso campo profundo Hubble. Es una imagen que ya tiene un buen de años, pero pues es un resultado maravilloso del telescopio espacial que nos muestra que el universo pues está plagado de galaxias, ¿no? ¿Cómo nos acercamos al estudio de la galaxia? Bueno, pues lo primero que se hace es realizar los famosos conteos estelares, que ciertamente en esta imagen estoy mostrándoles un survey moderno realizado con el satélite Hipparcos, que fue una misión que fue un parteaguas para el estudio del Milky Way. ¿Por qué? Antes de este estudio, los conteos estelares eran muy limitados, pues teníamos muchas limitaciones, tanto tecnológicas, y sobre todo tecnológicas para realizar observaciones y realizar sobre todo estimaciones cinemáticas, como lo son la estimación de las velocidades radiales y los movimientos propios,
pero sobre todo la distancia a las estrellas, no solo en la galaxia, sino en la propia, lo que se define como la vecindad solar, ¿no? Que es una región cercana al Sol, y simplemente caracterizar la vecindad solar, pues era todo un reto, hasta que pues llegó esta misión del European Southern Association, y la idea, el astrofísico británico Michael Perryman fue el investigador principal de este proyecto, y pues ha ganado premios muy prestigiosos porque el proyecto fue muy exitoso. Y ahorita les voy a mostrar unos ejemplos de por qué fue muy exitoso, ¿no? Este satélite se lanzó en 1989, fue una misión que duró 3 años y medio, terminó en 1993. Y la misión generó un catálogo de 118.218 estrellas con datos de alta precisión. Entonces, ¿a qué me refiero con alta precisión? Bueno, pues a errores muy pequeños en la estimación de los movimientos propios, que son los movimientos transversales, ¿no? Que vemos en la dirección transversal en el plano del cielo y que nos indican que las estrellas se están moviendo. Entonces, medir estos movimientos propios es importante porque es la componente tangencial de la velocidad, que acoplada con la información de la distancia, la velocidad radial, pues nos da una idea de la distancia a las estrellas. Es importantísimo medirlo. Y bueno, se generó este catálogo primeramente, y después un segundo catálogo llamado TIJO, que esta tiene información de 1 millón de estrellas, ¿no? El catálogo se terminó de completar en el año 2000, tiene información de más o menos 2.500.000 estrellas, y incluye todas las estrellas hasta magnitud 11 en lo que respecta al survey que hizo este satélite, ¿no? Entonces, bueno, claro, aquí la idea es que ustedes pueden bajar estos datos y jugar con ellos, ¿no? Y hacer estimaciones o hacer estudios de la Vía Láctea con este catálogo, ¿no? Y Parcos es importante porque es la primera misión espacial diseñada para medir posiciones, distancias, movimientos propios, brillo de estrellas, colores en nuestra galaxia, y pues los parámetros astrométricos, o sea, hacer astrometría de precisión por primera vez, ¿no? Que es lo que yo les decía, determinar posiciones precisas, y con resoluciones de milésimas de segundo de arco, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la liga del catálogo de Parcos, por si quieren echarle un vistazo, es muy interesante. Después de Parcos viene Gaia, que supongo que ya les han hablado en la sociedad sobre Gaia. Gaia es el sucesor de Parcos. Esta misión se lanzó en 2013. Es una colaboración que tiene como objetivo realizar un survey o catastro astrométrico, fotométrico y espectroscópico. Y aquí la espectroscopía pues va a ser muy importante porque nos va a estar dando, por ejemplo, información sobre las abundancias de elementos de metales en las estrellas, por ejemplo, aparte de la estimación de velocidades radiales directamente, ¿no? Y bueno, siguió siendo el líder del proyecto Michael Perryman. Este caso científico de estudiar la galaxia con estos satélites sigue siendo único en su tipo, es un caso científico muy bien consolidado que ha ayudado a tener grandes resultados y sigue siendo de gran actualidad, ¿no? Entonces, bueno, les digo, los espectros de Gaia, aparte de la astrometría, de tener posiciones, movimientos propios, etcétera, con gran precisión, los espectros son de muy buena señal a ruido y nos permiten medir velocidad radial. Y aquí está la página de Gaia. Entonces es muy bonito entrar a la página de Gaia y ver la simulación de la cinemática, o sea, cómo se van moviendo las estrellas en el transcurso del tiempo. Y ustedes pueden hacer un viaje en 3 dimensiones. Los invito a que vean esta página y se den una vuelta y viajen por su galaxia y la conozcan de esa manera, ¿no? Gaia produjo este mapa
muy preciso en 3 dimensiones, es una foto de un momento en la vida. Todas estas son trazas estelares, las que estamos viendo aquí, y con los datos se puede investigar la composición, la formación y la evolución de nuestra galaxia. Bueno, esto es algo muy, ¿cómo se llama? Impactante, porque estamos hablando aquí ahora, pues no solo de 2 millones de estrellas, sino que estamos hablando, por ejemplo, de miles de millones, de 10 a la 9 estrellas. Esa es la ventaja ahora con Gaia, que tenemos una colección impresionante de datos. La página de Gaia, se meten aquí, les da el estatus al día de hoy, les dice cuántos días lleva el satélite operando, les dice cuántos datos ha conseguido y los tránsitos observados, ¿no? Pues claro, esto cambia día con día, ¿no? Bueno, entonces, estos estudios de conteos de estrellas, que ahora pues tenemos miles de millones de estrellas, nos han permitido estudiar la estructura galáctica de una manera más directa, ¿sí? Más nítida, de alguna manera, ¿no? Aunque todavía hay muchos asuntos que no se pueden resolver porque la galaxia es inmensa y las estrellas están muy lejos y siempre tenemos problemas de oscurecimiento, mucho oscurecimiento en algunas regiones, como vamos a ver. Y bueno, las evidencias más recientes apuntan entonces a que sí, efectivamente, la galaxia es de tipo espiral, que tiene una masa de 2 por 10 a la 11 estrellas, que son cientos de miles de millones de estrellas. Y si pudiéramos ver la galaxia desde afuera, encontraríamos que la galaxia efectivamente tiene una región central o nuclear, se le observaría un bulbo, ¿no? Con barra, un disco, brazos espirales, una estructura de halo estelar y bueno, pues también eso no se observa, pero suponemos que existe el halo de materia oscura, ¿no? Entonces esto sería un esquema moderno, más o menos moderno, de la galaxia, donde pues aquí tenemos la galaxia, el Sol está en esta región, está a 8 kiloparsecs del centro de la galaxia. Nada más para recordar que un kiloparsec son 3.200 años luz, para los que les gusta hacer cuentas, 8 kiloparsecs en años luz, pues hacen la regla de 3. Y bueno, tenemos aquí el bulbo barrado, es un bulbo con barra, ¿no? El halo es lo más interesante, la estructura del halo. Vamos a ver toda la información que nos da el estudio del halo galáctico. Tenemos un halo estelar, tenemos un halo de gas, ¿no? O corona, como se llama, y tenemos el dark halo, que pues suponemos que puede ser, este tamaño de corona es como de 100 kiloparsecs, pero el halo de materia oscura se piensa que es 200, 300 veces, 200 veces el tamaño de la corona, ¿no? Entonces es muchísimo más grande. Perdón, si estos son 100 kiloparsecs, el halo oscuro es 300 kiloparsecs, perdón, 2 a 3 veces, un factor 2, 3, ¿sí? Bueno, los diámetros obtenidos con estudios de estos catastros que menciono, nos hablan de un disco con un diámetro de 120.000 años luz. Más o menos el radio del bulbo central es como 6.000 años luz. La distancia de la Tierra al centro de la galaxia son 3.000 años luz. El periodo orbital del Sol, o sea, el Sol alrededor de la galaxia o el sistema solar alrededor de la galaxia, el periodo es 225 millones de años, o sea, es lo que tarda en darle la vuelta el Sol al centro de la galaxia. Y bueno, pues la masa total de la galaxia es del orden de 10 a la 11 masas solares. Nada más recordarles el concepto de poblaciones estelares, que fue una idea concebida por Walter Bade en 1944. Él, estudiando Andrómeda, nota que los brazos de Andrómeda estaban muy poblados por estrellas azules y les llama a esas estrellas población 1. Y en otras partes, como en el halo, nota que había preferentemente estrellas más rojitas, las cuales llama
población 2. Entonces, bueno, actualmente se sigue hablando de población 1 y población 2, que pues las estrellas de población 1 son jóvenes, se van a mover con órbitas circulares alrededor del plano de la galaxia. Pues esto intuitivamente, debido a que como son jóvenes, no les ha dado mucho tiempo en su movimiento de separarse del movimiento de la rotación del disco, y siguen muy cerca al disco, entonces, bueno, pues se mueven con órbitas circulares, ¿no? Tienen alta metalicidad, ¿no? Aproximadamente de 2 al 4% por arriba de la solar. Y por otro lado están las estrellas de población 2, que van a ser las viejitas, con edades de 15,000 millones de años, son muy pocos metales, con órbitas excéntricas, porque estas sí han tenido tiempo, ya han dado varias vueltas alrededor del centro galáctico, y les ha dado tiempo en su dinámica de adquirir, ¿cómo se llama? Olvidar, digamos, el movimiento circular alrededor del disco, y en su viaje, en su evolución, pues llegan a estas distancias que las ubica en el halo. Entonces ahí ya hablamos de órbitas distintas, ya no son órbitas circulares, son más excéntricas, y bueno, pues esa es la diferencia entre estas dos poblaciones, ¿no? Bueno, dicho lo cual, hablamos ahora del centro de la galaxia. Esta es una foto reciente de Sagitario A estrella, que es el nombre oficial del centro de la galaxia. El centro de la galaxia realmente está ubicado en coordenadas en el hemisferio sur, y es muy padre estudiarlo en el hemisferio sur, ¿no? Aquí en esta foto son los 500 parsecs centrales de la región del centro galáctico. El problema del centro galáctico es que hay mucho polvo, pero además hay muchas estrellas. Entonces, esto del polvo ha llevado a estudiarlo preferentemente con instrumentos que trabajan en las frecuencias del infrarrojo, ¿no? En la foto se observa gas ionizado, o sea, esto azulito, y también, bueno, aquí tenemos cúmulos estelares, y el problema aquí es que necesitan mucha resolución para separar las estrellas, debido a que es una zona de gran densidad estelar, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una foto de Sagitario A estrella, donde pues es claro que estudiar las estrellas y separarlas, digamos, tener la resolución para por separado estudiar su cinemática, ha resultado ser todo un reto. Sin embargo, pues ustedes saben que el año pasado el premio Nobel se lo ganó Andrea Ghez y Genzel, que son los grupos, uno en Estados Unidos y otro en Alemania, que trabaja con los telescopios de la ESO en Chile, que están haciendo observaciones del centro de la galaxia con la idea de caracterizar las órbitas de cada una de las estrellas que están cerca de la región de Sagitario A, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una foto en este lado, esto es un esquema donde muestra las observaciones que se han hecho desde 1995 hasta 2016 de este conjunto de estrellas, donde estamos viendo órbitas, ¿no? Todas estas estrellas están orbitando alrededor del centro de la galaxia, y en particular la estrella S02, según Andrea Ghez, ella le llama S02, Genzel le llama S2, ¿no? Esta estrella fue la que llamó más la atención, y en su momento, cuando se hizo el primer Nature sobre este resultado, fue sobre S2. Se encontró que el periodo orbital, yo les estoy diciendo que el Sol y el sistema solar son, ¿cuánto? 200, ¿quién me dice? 225 millones de años, lo que tarda el sistema solar en dar la vuelta, y aquí estamos teniendo una estrella que tiene un periodo orbital de 15.8 años, o sea, un periodo muy pequeño, y pues con una velocidad circular muy grande.
La separación entre S2 y Sagitario A es de 6 por 10 a la menos 4 parsecs. O sea, realmente es un objeto que está a 5.000 radios de Schwarzschild, o el radio del horizonte de eventos de objeto central en nuestra galaxia. Es decir, es una estrella que está manifestando cinemáticamente la influencia del objeto central masivo que tenemos en el centro de la galaxia. Esta perturbación cinemática es la que nos habla de la evidencia de que efectivamente en el centro, en Sagitario A estrella, tenemos tal vez presencia de un agujero negro supermasivo. Bueno, no sabíamos si era masivo o supermasivo hasta que con estos mismos datos se hizo la estimación de la masa del agujero negro y salió con esta información que era un agujero negro con masas de 4 por 10 a la 6 millones de masas solares. O sea, aquí el paréntesis es que los agujeros negros supermasivos se definen justamente desde 10 a la 6 hasta 10 a la 10 masas solares. Por lo tanto, Milky Way o la Vía Láctea tiene asociado por este asunto del movimiento de la estrella S2 un agujero negro supermasivo. Y bueno, aquí no solo S2 está viendo influenciado, el radio de influencia del agujero negro no solo está perturbando S2, aquí hay otra estrella, la rosa, que también está siendo influenciada por la presencia de ese black hole, ¿no? En mayo del 2018, que no tiene mucho tiempo, se midió el pericentro de S2, que es la aproximación máxima, y 120 unidades astronómicas. Entonces, de este año, que fue en 2004, que eran 5.000 radios de Schwarzschild, aquí ya va en 1.400 radios de Schwarzschild, y el periodo orbital aumentó de 5.000 a 7.700 kilómetros. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se está esperando? Bueno, pues se está esperando que ese 2 de alguna manera desaparezca, ¿sí? Se está dando este seguimiento con dos grandes telescopios, el Keck, que son los datos que ustedes ven aquí, el Keck, que es el que está manejando Andrea Ghez, y este Keck sí nos permite resolver, es decir, identificar las estrellas por separado y darle este seguimiento a la cinemática tan necesario. Y el otro grupo, el de Hensel, pues está trabajando con los telescopios de Chile, y bueno, ya no traje lámina, pero así está, y pues por esto les dieron a ellos el premio Nobel por este estudio en el centro de la galaxia. Entonces, bueno, son, digamos, estas las novedades sobre el centro de la galaxia, que ahora están esperando que se desaparezca la estrella S2, ¿no? Y bueno, ahora hablemos del bulbo. El bulbo galáctico fue realmente, nosotros no sabíamos nada sobre el bulbo hasta que el satélite COBE, por ahí de los 90, tomó esta imagen del bulbo, donde aquí el lado dice que el lado izquierdo es más largo porque está más cerca del Sol, ¿no? Entonces por eso se ve más largo y este se ve más corto, pero bueno, aquí lo que importa es la forma, el bulbo, que tiene esta forma como de cacahuate, ¿sí? Es un bulbo raro con esta forma. Sin embargo, les dio mucho gusto a los teóricos observar esto porque había muchas simulaciones numéricas que predecían bulbos con este tipo de estructuras. Entonces, bueno, pues eso apoyó un poquito la idea sobre el bulbo. Este es el tamaño que tiene el bulbo de la galaxia. Contiene en su interior ambos tipos de poblaciones estelares, y la población 2 están muy lejos del centro, ¿no? Similar a lo que pasa en el halo. Contiene gas y polvo, especialmente en la región central, y pues en el bulbo hay procesos de formación estelar, ¿no? Las órbitas de las estrellas en el bulbo son azarosas, o sea, tiene lo que se llama dispersión de velocidades o velocidades promedio, ¿no? Pero la dotación de las estrellas neta es alrededor pues, también del centro de la galaxia. Y bueno, se ha observado un anillo de gas y polvo acerca del núcleo. Entonces, una imagen reciente, o digamos, este es un esquema, porque como les digo, no podemos ver la galaxia desde fuera, pero esta imagen se hizo basada en un estudio
con datos de la misión Gaia, ¿no? Entonces, aquí se muestra la distribución de 150 millones de estrellas en la galaxia, combinados con datos de óptico y también con datos en el infrarrojo. El amarillo naranja, estas regiones de aquí son zonas de alta densidad de estrellas. Aquí está el Sol, esta sería la vecindad solar. Aquí tenemos una alta densidad de estrellas. Y digamos que es lo que nosotros podemos estudiar y es lo que tenemos más cerca. Y por cierto, esto es lo más lejano. Y alguna gente se refiere como al lado oscuro de la galaxia, porque pues sabemos poquito de este lado, pero bueno. En este caso, la mayoría de las estrellas que se utilizaron para estudiar el bulbo fueron de tipo gigante roja, que acuérdense que las estrellas gigantes rojas ya no están en la fase de la secuencia principal, como lo es el Sol, que está fusionando hidrógeno y convirtiéndolo a helio, sino que son en otra fase donde ya están haciendo su quema de helio nuclear y la atmósfera se expande y bueno, tienen otra temperatura y se ven muy rojas y muy luminosas. Entonces estas estrellas son las que se utilizaron y se sobrepusieron para estudiar y detectar la forma de la barra de la galaxia. Parece como un caramelo, ¿no? Entonces tenemos un bulbo, pero las estrellas gigantes rojas están trazando la estructura de la barra, que por cierto también tiene rotación. La barra tiene cierta rotación. Y por cierto también la galaxia tiene una rotación que va en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Entonces, bueno, aparte de las estrellas que vemos aquí, se ve la estructura elongada, ¿no? Que es esto, poblada de estrellas, y esta es la primera evidencia geométrica de la barra en la galaxia. Este es un resultado reciente. Se me olvidó poner el año, no sé por qué, una disculpa, pero las demás transparencias sí tienen el año. Ok, pero esto es bien reciente, ¿sí? Esta imagen. Ahora vamos a hablar ya hablamos del bulbo, ya hablamos de la barra y del núcleo. Ahora vamos a hablar un poquito del disco de la galaxia. Seguramente esta imagen ya la han visto. Estas son fotos que hacemos reconstrucción de imágenes y estamos realmente muestreando el plano de la galaxia en distintas bandas del espectro electromagnético, desde el radio hasta los rayos gamma, ¿no? Entonces, bueno, la primera foto de la plática es exactamente esto, el disco que vemos en verano, con el polvo. Esta es la imagen de óptica, pero como ustedes ven, estudiar en el óptico tiene el problema de la extinción por tanto polvo. Entonces, la banda del infrarrojo, que es la que usó Kobe para descubrir el bulbo, ¿verdad? Que aquí no se ve, empieza a ser más evidente en el cercano infrarrojo y por eso es una banda muy utilizada. También en el infrarrojo se estudia mucho el centro de la galaxia porque en estas bandas el polvo ya no es un problema. Otras estructuras y otras fases del medio interestelar en la galaxia que estudiamos son, por ejemplo, el gas molecular. O sea, este gas molecular tan importante para formar estrellas. Y en esta foto vemos la extensión del gas molecular. Entonces aquí tenemos moléculas de H2 distribuidas en el plano de la galaxia y por eso precisamente sabemos que la formación estelar está en el plano galáctico, es donde ocurre la formación estelar, porque justamente este gas molecular es el gas que me sirve para formar estrellas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos distintas fases del hidrógeno atómico, también la emisión de hidrógeno atómico, de hidrógeno molecular. Estos serían las bandas de radio. Y si nos vamos a un poco altas energías, por ejemplo, en los rayos X no vemos la estructura del disco y lo que vemos son como emisiones difusa, una emisión difusa tal vez, y algunas emisiones de rayos X, tal vez asociadas a luminares de rayos X. Pero básicamente es una emisión difusa, y en rayos gamma, que son las partículas energéticas del lado más energético del espectro, pues vemos que otra vez el disco, la galaxia, también tiene emisión de rayos gamma, ¿no? Esto fue descubierto hace pocos años con el lanzamiento del satélite Fermi de la NASA, que se lanzó en 2008,
Entonces, bueno, estos resultados son importantes porque pues no sabíamos sobre el asunto de la distribución de la emisión de rayos gamma en la galaxia. Entonces, bueno, el disco ahora, para mostrarles lo que tenemos, el disco es muy delgadito, está muy aplanado, tiene un diámetro de 30 kiloparsecs más o menos y un grueso de 300 parsecs. Pero básicamente lo importante del disco es entender que hay dos discos en la galaxia y esto al final de la charla voy a comentar lo que está pasando y por qué hay dos discos en la galaxia. Entonces primero tenemos el disco delgado, que está aquí dibujado en color verde, ¿no? Y en amarillo tendríamos el disco grueso, ¿sí? Entonces el disco delgado tiene un grosor como de 1000 años luz, por arriba y por abajo son como 1000 años luz, respecto del plano medio de la galaxia, y el disco grueso va a tener un ancho de 3500 años luz, ¿no? Como les comenté, en el disco que contiene estrellas de población 1 y 2, se va a dar la formación estelar y las órbitas circulares, ¿no? Y bueno, en el disco se encuentran ubicados los brazos espirales, ¿no? La estructura espiral, ¿cómo sabemos, cómo confirmamos que vivimos en una galaxia espiral? Entonces volvemos a satélite COBE, que estudiando la vecindad solar en las bandas del óptico y el infrarrojo con COBE, se establece que la Vía Láctea tiene un patrón espiral consistente de 4 brazos llamados Norma, Scutum Centaurus, Carina Sagittario y Perseus. Esto de establecer, confirmar que fueron 4 brazos, costó mucho tiempo, muchos años de estudios dedicados, y bueno, ahora ese estudio de COBE ha sido reconfirmado con estos catastros de Hipparcos y de Gaia. Por ejemplo, este es un artículo publicado recientemente en 2018, donde tienen una imagen que es un mapa en 3 dimensiones que está centrado en el Sol y que muestra la ubicación de 400.000 estrellas de tipo Obeya, que acuérdense que son las estrellas masivas, gigantes azules, que pues viven poco tiempo, pero son extremadamente luminosas, muy ionizantes, son muy jóvenes y pues se encuentran cerca del lugar de nacimiento, están cerca del disco. Entonces estas estrellas se consideran como trazadores de estructura espiral. Es decir, si ustedes quieren trazar la estructura espiral, pues lo que hacen es medir las distancias, los movimientos propios, las velocidades radiales, en fin, toda la astrometría, los colores, todo lo que se pueda de estrellas tipo OB, ¿no? Y entonces hacen un mapa, en este caso es con 400.000 estrellas, y lo que se obtiene es esta distribución. Entonces el código de color de la figura me habla de que el color rosita, moradito, tiene muchas estrellas jóvenes muy ionizantes. El azul claro, ahí ya tienen menos estrellas, el oscuro todavía, un poco menos todavía. Las burbujas naranjas son las regiones de hidrógeno ionizado, que son las que están, son estas regiones de gas alrededor de esas estrellas muy jóvenes y muy luminosas. Y en verde, pues está trazando el polvo, entonces pueden ubicar dónde está el polvo, pero en este mapa lo padre es que se empieza a ver este patrón espiral. De alguna manera se ve una estructura espiral en este mapa. Entonces, bueno, pues esta es una evidencia que apunta que efectivamente nuestra galaxia tiene estructura espiral, ¿no? Hay datos de Gaia, como les digo, que tiene movimientos, posiciones 3D y movimientos en 2 dimensiones de 10 a la 10.000 millones de estrellas, ¿no? Y que, bueno, con esta base fue que se seleccionaron estas 400.000 para hacer este estudio. Entonces, bueno, es evidente que es todo un reto, ¿no? Reconstruir la distribución de las estrellas en el disco, y pues estos son los estudios que se están realizando para confirmar la estructura de nuestra galaxia, ¿no? La estructura espiral, ¿sí?
Aquí está otra foto de este mapa. Aquí está el tamaño del volumen, que son 10.000 años luz. O sea, se estudió todas las estrellas dentro de un volumen de 10.000 años luz. Aquí está, en lo que sería el esquema de la galaxia, el volumen, digamos, estudiado, ¿no? Y de esta manera es como él selecciona las estrellas OV para definir y establecer la evidencia de la estructura espiral en la galaxia. Entonces, aquí está Star Mapper. Pueden consultar también esta página si están interesados y ver más detalles sobre este estudio de Kevin Jarrani. Bueno, entonces, bueno, la estructura espiral, digo, este es un ejemplo de un estudio. Evidentemente hay una infinidad de estudios que nos hablan de que efectivamente pues nuestra galaxia parece ser que sí hay, esta estructura es evidente en estos conteos estelares y en esta cinemática y de posición, astrometría, etcétera. Y aquí están dibujados los brazos principales de la galaxia. Aquí hay uno que es un brazo nuevo, que le llaman New Outer, ¿no? Arm, que está por acá. Este es un bracito nuevo, ¿no? Porque, bueno, ya es que estamos hablando desde el Sol hasta acá, unas distancias enormes, ¿no? Para realmente poder trazar con estrellas la estructura espiral. O sea, son realmente estudios muy complicados, ¿no? Pero bueno, aquí estamos trazando esta estructura del primer outer, que parece que viene como que emergiendo por acá. Y tenemos el brazo de Norma, el brazo de Escudo Centauro, el de Carina. El de Escudo Centauro es un brazo bastante bien delineado. Y bueno, pues aquí estaría nuestra barra elongada y bueno, el bulbo en forma de cacahuate asociado a la barra. Aquí no lo pintaron, pero esa es la estructura actual, lo que pensamos que es la estructura actual, ¿no? O sea, haciendo un resumen, pues uno pensaría que tenemos una galaxia que podría ser como la que tenemos del lado izquierdo, que es un esquema, porque pues, es lo que nosotros pensamos que es, ¿no? Con los estudios que tenemos, con las evidencias científicas, pensamos que podría realmente ser así. Y vista de canto, la galaxia, pues esto es el tamaño y de lo que hemos hablado, toda la estructura desde el centro hasta el disco, ¿no? Y bueno, nos falta hablar del halo, que el halo, aquí está dibujado el halo no es un halo esférico, ese es otro resultado reciente, está un poco aplanado el halo de la galaxia, y bueno, ahí está poblado por los famosos cúmulos globulares que pues ya son estos complejos estelares que tienen una dinámica, un movimiento distinto, rotan de forma distinta, no rotan sobre el disco, sino que rotan de manera aleatoria alrededor de la galaxia. Entonces, recordar que tanto el bulbo como el disco rotan, las estrellas del disco rotan con una velocidad de 220 kilómetros por segundo. Bueno, esa es la velocidad de rotación. El periodo es distinto, de los 2,5 millones de años. ¿Qué es esto? ¿Sí? 250 millones de años en completar la órbita. Los cúmulos globulares son pobres en metales y esto tiene que ver con los procesos de formación de la galaxia. Entonces pensamos que es población primigenia que se formó con la proto-Milky Way, o sea, con la galaxia en formación, ¿no? ¿Qué otro estudio interesante hay sobre nuestra galaxia? Bueno, pues el asunto del alabeo o la deformación o el warped, como dicen los en inglés, warped Milky Way. Como comentamos hace un momento, bueno, pues las estrellas tienen este movimiento circular y entonces usando datos de Hiparco, de estrellas muy lejanas, se descubre que fuera de la órbita del Sol, las estrellas no se mueven de forma circular, sino que tienen, no sé si lo logran ver, esta otra órbita, que aquí se inclinan, o sea, es una órbita como deformada, ¿no? Entonces, la cinemática nos está definiendo, ¿no? la estructura del plano de la galaxia. Nos habla de que hacia las nubes de Magallanes, esto sería hacia el sur, está como aquí dobladito,
y hacia el norte, hacia Cygnus, también está muy doblado lo que sería la estructura del disco de la galaxia, ¿no? Entonces, no se sabe, no hay una idea de por qué está doblado. Se propuso en algún momento que las galaxias enanas de Magallanes, la nube mayor y menor, ¿no?, podrían estar causando el alabeo. También hay estudios que apuntan a que podría ser el halo, ¿no?, la distribución del halo de materia oscura. Esas son ideas para explicar un poco el origen del alabeo en la galaxia, ¿no? Entonces, la deformación del disco recientemente se confirmó, pero ahora utilizando estos catastros, ¿no?, de estrellas, y entonces aquí se seleccionaron las famosas estrellas variables cefeidas. Entonces se identifican las cefeidas, ¿no?, y se bajan esos datos con toda información de movimiento y posiciones, con toda la astrometría y la cinemática, y lo que se obtiene es esta distribución. O sea, las estrellas cefeidas están trazando perfectamente el alabeo o la deformación del disco de la Vía Láctea. Este fue un resultado muy importante, se publicó en Science. Y las estrellas cefeidas tienen una ventaja sobre las estrellas OB o las que mencionábamos anteriormente, y es que estas estrellas, aparte de que son súper luminosas, aquí está el Sol, por cierto, aparte de que son muy luminosas, tienen una propiedad, y es que son pulsantes, y en lo que pulsan varían en el brillo. Y hay una relación entre periodo de pulsación y luminosidad. Entonces, si ustedes miden el periodo en que la estrella sube y baja su brillo, miden el periodo y directamente les da la luminosidad, y con la luminosidad les da la distancia. Entonces, se consideran las cefeidas como candelas estándares para medir las distancias, ¿no? Pues en este caso han sido realmente muy útiles, porque sabemos que tenemos una determinación de distancias muy buena, y nos han ayudado para confirmar el alabeo. Y aquí la propuesta del grupo, este es un grupo holandés, liderado por Scovron, es que el origen es debido a interacciones con galaxias satélites, o también acreción del gas intergaláctico. Este gas intergaláctico llega vía el halo y cae hacia el centro. Entonces este es el gas que podría también estar causando el alabeo. Pero bueno, la teoría de las galaxias en interacción, esa es la más, ¿cómo se llama?, la que más éxito ha tenido, ¿no? Y bueno, finalmente vamos a hablar del halo. En el halo hay cosas muy interesantes. Primero, este estudio del halo que se llama el wake, o sea, realmente esta traza, esta corriente que está dejando aquí, que muchos de ustedes a lo mejor ya han oído hablar de la corriente Magallanes. Pero bueno, aquí la estructura del halo me habla de que tengo exceso de estrellas en las regiones blancas, tengo como más población estelar aquí y menos población estelar acá, y esto posiblemente debido a la interacción con las nubes de Magallanes. Entonces, por el paso de la nube de Magallanes, de alguna manera, hace como que perturba el disco y desplaza un poco las estrellas y las mueve de su lugar. Esa es una probabilidad para explicar las sobredensidades. Entonces, la forma del halo es un poco aplanado. Encontramos cúmulos globulares que son población 2, tiene un radio entre 40 y 60 kiloparsecs, o sea, le estamos hablando realmente de estructuras muy grandes. No hay gas ni polvo, pero sí hay estrellas. En esta región las órbitas se mueven de manera azarosa, como pasa un poco dentro del bulbo, y lo importante es que tiene evidencias de corrientes, como la corriente de Magallanes, y sobredensidades, que es esto que estamos hablando acá. Aquí son estas sobredensidades de estrellas, ¿no? Un estudio reciente, este es de junio 15 del 2020, se encuentra que además en el halo existe el gas caliente, una estructura de gas muy caliente, ¿no? Esto es algo que, bueno, se está confirmando cada vez más, que este gas, aun cuando es muy difícil de detectar,
hay estudios que afirman que está a temperaturas de algunos millones de grados Kelvin. Inicialmente este gas también llegó del medio intergaláctico, se cayó en la región central, forma lo que es la protogalaxia, pero gran parte de este gas se quedó por aquí, como formando este halo muy vasto. Este halo, este gas, al ser tan caliente, pues ioniza los átomos, es decir, les roba los electrones, no solo uno, sino varios electrones. Es un gas altamente ionizado. Y bueno, la forma en la que estamos estudiando el halo es utilizando cuasares. ¿Por qué? Porque los cuasares son como faros, digamos, que cuando apuntan hacia la galaxia, esa emisión de, por ejemplo, de un cuasar o de un blazar, que es una emisión de un chorro de plasma, cuando llega a esta parte del halo, es absorbida, y esas absorciones nos permiten estudiar la estructura del halo, es decir, por ejemplo, las abundancias químicas, los distintos elementos que están asociados al halo de la galaxia. Entonces, hay un estudio reciente de Smita Mathur y colaboradores que se publicó en 2020, donde están encontrando evidencias de sobreabundancia de oxígeno, sobreabundancia de neón, muy ionizados, con altos niveles de ionización, que hablan de un gas no de 1 millón de Kelvin, sino de 10 millones de Kelvin, ¿no? Entonces, este fue un descubrimiento reciente. Aquí están, por ejemplo, estos trabajos se hacen en las bandas de los rayos X, por cierto, muy importante decirlo, y se utilizan los satélites, por ejemplo, este es con XMM, es el satélite de rayos X europeo. Aquí está la galaxia, en los rayos X, ¿se acuerdan lo que les decía yo, que el disco es como medio difuso? Pero los cuasares que se han utilizado para estudiar el halo están ubicados en estos tachecitos amarillos. Y bueno, el resultado de tener esta alta temperatura, la explicación que se da de por qué es tan caliente este gas es asociada a fenómenos de retroalimentación, por ejemplo, que en la galaxia se produce una supernova, la cual expulsa metales, ¿no? Metales, digamos, que pueden ser expulsados al halo, ¿no? Y también los vientos estelares. Es una de las explicaciones que dan para detectar estas sobreabundancias y estas altas temperaturas en la región del halo de gas. Y bueno, por último, una noticia de este año, 2021, sobre el halo oscuro. El halo oscuro, pues, digamos que la idea es que es el resultado de las sobredensidades en las estructuras de gran tamaño, perdón, en el universo. Y este halo tiene varios cientos de kiloparsecs de tamaño. Creemos que el halo oscuro es el más masivo. Tenemos evidencias de que tendría que tener la mayor parte de la masa, ¿no?, de la galaxia está en el halo oscuro. Sin embargo, bueno, pues el problema es que solo observamos su presencia en la gravedad cuando estudiamos la curva de rotación, es decir, cómo se mueve, cómo rotan las galaxias y cómo esta rotación va cambiando conforme me alejo del centro hacia afuera de la galaxia, pero realmente no lo vemos porque no sabemos, no tenemos evidencias, ¿no?, sobre la existencia de la materia oscura, no sabemos de qué está hecha, no emite, etcétera. Lo único que sabemos es que interactúa por gravedad, ¿no? Entonces, bueno, pues una noticia reciente, ¿no?, de este año es que hay evidencias de que el halo de materia oscura está como alentando la rotación de la barra de la galaxia. O sea, se está encontrando que la barra por alguna razón se está frenando y el origen se está conectando con el halo oscuro. Parece ser el responsable de ese fenómeno, ¿sí? Esa es una noticia reciente. Bueno, entonces ahora, para acabar, vamos a hablar un poquito de lo que son las subestructuras del halo en la galaxia. Aparte de todo, el halo nos permite hacer estudios de arqueología galáctica, y esto quiere decir que la corriente de Sagitario,
así como vimos la de Magallanes, es el resultado de la creación de una galaxia enana por nuestra galaxia. Nuestra galaxia ha acretado en su vida aproximadamente 100 galaxias enanas. Actualmente está acretando la galaxia Sagitario, la enana Sagitario, y en las veces que la enana se acerca, cada vez que se acerca por fuerzas de marea va siendo destruida, destrozada, y tiene un movimiento hacia una dirección y hacia otra dirección, y entonces va dejando estrellas en su camino, va dejando gas, va dejando estrellas, y forma estas corrientes, ¿no? Y que nosotros estas corrientes consideramos que son remanentes, y por tanto estas estructuras remanentes que se observan en escalas de tiempo que van de pues, algunos miles de millones de años, nos sirven para hacer un registro fósil de la historia de la creación de la galaxia. Y esto es decir, cómo se ha ido formando la galaxia, ¿no? Entonces, pues, por acreción, básicamente, ¿no? Y pues esto también nos ha abierto las puertas para hacer estudios de evolución de nuestra misma galaxia. Hay varias sobredensidades y también corrientes. Por ejemplo, esta es otra sobredensidad de estrellas asociada a Virgo, que es otra galaxia que se descubrió en 2005 con el catastro del Sloan, y es otra remanente de una galaxia esferoidal enana que también está en proceso de fusión con nuestra galaxia. Corrientes, hay la corriente Styx, el Orphan Stream, la nube de Hércules Aquila, en fin, hay varias corrientes. Aquí en este mapa, aquí se vería, por ejemplo, la corriente de Sagitario, el Orphan Stream va como en la perpendicular, aquí está otra que se llama anillo de monoceros. Entonces son corrientes que están siendo detectadas en el halo, son muy débiles, sin embargo están pudiendo ser detectadas y observadas, y que bueno, pues son la evidencia de cómo se ha ido conformando, construyendo nuestra galaxia. Otro resultado reciente es que las nubes de Magallanes también tienen una corona de gas, y que esta corona de gas, al acercarse a la corona, al halo de nuestra galaxia, esta interacción es lo que ha producido esta corriente de Magallanes. Este es un estudio de simulaciones numéricas, no voy a entrar en mucho detalle porque quiero pasarme a este otro, que es el de Gaia Encelados. Gaia Encelados es una galaxia enana que colisionó cuando la Vía Láctea tenía muy poca edad. Con esta colisión ocurrió hace 11.5 mil millones de años. La galaxia enana lo que va a hacer es, va a introducir estrellas con distinta composición química. Esto sí que es una galaxia, otra galaxia con otra química, y que al momento de hacer la fusión, que en este caso es un minor merger o fusión menor, porque tenemos una galaxia muy grande y una galaxia muy pequeña que está siendo realmente atraída y desbaratada conforme se va fusionando, produce pues, también formación estelar, produce regiones con química distinta, que nos habla de que viene de otro lado esas estrellas. Y bueno, como les digo, en la historia de la Vía Láctea, la fusión ocurrió hace 13.2 mil millones de años. Este es un esquema, ¿no? Que es una impresión artística del lado izquierdo de la Vía Láctea en su juventud, y experimentando la fusión con Gaia Encelados hace 10 mil millones de años, y del lado derecho tienen la imagen actual de la Vía Láctea. Entonces, bueno, este es como ha evolucionado a partir de acreción de galaxias enanas. Tenemos la idea de que al menos 100 veces han ocurrido estas acreciones a lo largo de la vida de nuestra galaxia, ¿no? Este estudio de Gaia Encelados lo realizó un grupo también holandés, por cierto. El origen de por qué le pusieron Gaia Encelados es muy bonito, creo, y se los comparto. Encelados era hijo de Gaia, es una leyenda griega. Él era hijo de Gaia, que era la tierra, y de Urano, que era el cielo. Entonces, resulta que cuando muere Encélado se entierra en el monte Etna,
en Sicilia. Y bueno, pues como lo enterraron ahí, la gente empezó a decir que él era el causante de los terremotos de la zona. Entonces, bueno, pues es como un poco un símil, ¿no? El pensar que cuando ocurre la fusión de Gaia-Encelados, produce un terremoto, ¿no? En la Milky Way, y justamente le llaman Gaia porque todos los datos para descubrir este merger pues se obtienen de la base de datos de Gaia, y estos datos de Gaia estaban como que en las narices de todo el mundo, ¿no? Estaban ahí, pero pues nadie se había dado a la tarea de desenterrar estos datos de la base de datos, y bueno, pues este fue un descubrimiento muy, muy importante, el merger de Gaia-Encelados. Entonces, bueno, esto está asociado mucho con la evolución de nuestra galaxia. Aquí está lo que está ocurriendo actualmente de Sagitario A, pero me gustaría si pueden poner la simulación de Gaia-Encelados, por favor. Doctora, fíjese que tratamos de abrirla y no es posible. No sé si fuera posible que nos lo pusiera aquí en el chat y a ver si alguno tenemos suerte, porque tratamos, se lo mandé a Mónica y ninguna de las dos pudimos. Nos manda un error 403 que es como de prohibido. Entonces, si nos lo puede poner ahorita aquí en el chat y ahorita intentamos cualquiera de nosotros entrar, por favor. A ver. Voy a ver si lo puedo... Voy a ver si lo puedo poner yo. Sí, es que lo intentamos entre Mónica y yo y no pudimos. Sí. A ver, voy a ponerlo, ya lo tengo yo, permítanme. Ok, este es la simulación del artículo que les estoy comentando de Gaia-Encelados. Esa es la simulación, ahí está la galaxia, y Gaia-Encelados es la galaxia roja. Entonces son los distintos pasos en la interacción, y bueno, el resultado es que las estrellas de Gaia-Encelados ahora son del Milky Way. Y lo importante es que el origen del disco grueso en la galaxia parece estar relacionado con esta colisión de Gaia-Encelados. Entonces, eso explica por qué el disco grueso tiene otras metalicidades, y de hecho las estrellas del disco grueso tienen otra cinemática distinta, que se mueven de manera retrógrada, se mueven al revés, digamos, que como lo hacen las estrellas del disco delgado. Parece que todo lleva a que esta es la razón del origen del disco grueso en la galaxia, ¿ok? Bueno, entonces continuamos ya para terminar. Vamos a terminar. Ay, no, esta no. Es esta. Ok. Bueno, pues actualmente Gaia-Encelados, como les dije, ocurrió hace 10.000 millones de años. Entonces, bueno, la evolución de Milky Way ha devorado más de 100 galaxias enanas en su transcurso de evolución, formación. Estos procesos que se conocen como mergers o fusiones menores son los que directamente se asocian a acreción de galaxias satélites, y pues actualmente esta es la que está siendo destruida y la que produce la corriente Sagitario, que es pues de las más relevantes, de las más visibles, ¿no? en el halo de la galaxia. Y bueno, pues voy a terminar con algo que ya saben, ¿no? Que es el futuro de la galaxia. Andrómeda, esta es una foto de Andrómeda, que está a 2.9 millones de años luz, tiene un par de galaxias satélites, que también, pues en algún momento Andrómeda pues las va a atraer y va a haber un minor merger también. Y bueno, el futuro es que ahora, en 4.000 millones de años, pues va a haber fusión, pero ahora de nuestra galaxia con Andrómeda. En este caso ya no es un minor merger, porque las masas son similares,
Y algo también interesante es que hasta hace poco tiempo pensamos que nuestra galaxia era menor que Andrómeda en masa, en tamaño, y pues no, parece que no, que es más grande Milky Way. Y bueno, de todas maneras, a futuro estas galaxias se van a traer por gravedad, van a terminar fusionándose. Por simulaciones numéricas sabemos que los discos de estas galaxias se van a destruir, va a terminar formando una galaxia de tipo elíptico, recordando el tenedor de Hubble, una galaxia del lado izquierdo del tenedor de Hubble, y este va a ser el asunto de evolución bueno, 4.000 millones de años, ¿no? Va a ocurrir esto más o menos, y la colisión, de hecho, también va a tardar miles de millones de años, ¿no? Nada más recordar que en todas estas fusiones, pues las estrellas no chocan, ustedes lo vieron en la simulación, las estrellas se funden con la galaxia, en el caso del Magnon Merger, aquí va a pasar lo mismo. Realmente lo que siente la interacción son las fuerzas de marea, profundamente los choques de gas. El gas es el que realmente es totalmente deformado en estas colisiones majestuosas de galaxias, donde pues el gas pues, se atraviesa de una galaxia a otra, parte se expulsa del gas, parte se queda en la galaxia, en fin. Entonces, bueno, pues esta colisión de fusión mayor es el futuro, ¿no? de evolutivo relacionado a nuestra galaxia. Y bueno, pues aquí termino. Les agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado lo que vimos sobre nuestra galaxia, a mí me encantó, y pues espero sus preguntas con mucho gusto. Doctora, al contrario, muchísimas gracias a usted por enseñarnos tanto. Cada vez que los tenemos aquí es para nosotros siempre llenarnos de mucha información que ustedes nos comparten. Y bueno, ya tenemos aquí a nuestro querido Miguel Ángel. Adelante, Miguel, que tienes ya una pregunta. Bueno, mi pregunta es de que en el video anterior ¿colisionaron esas dos galaxias o fusionaron? Colisión es entre el gas, pero realmente acaban fusionándose, ¿sí? O sea, si te fijas en el video, los puntos verdes es nuestra galaxia, Milky Way, y la galaxia roja es una galaxia satélite enana, parecida a las nubes de Magallanes, de hecho, a la nube mayor de Magallanes. Esa es la estimación de Gaia Encelados, que tiene más o menos el tamaño de la nube de Magallanes. Entonces, pues ella se acerca por gravedad, es atraída hacia nuestra galaxia y da como una vuelta, logra empezar como a orbitar, y cada vez que se va acercando, se va fusionando el material, porque el gas se va como quedando y va esparciendo, se va esparciendo, ¿no? se va integrando a esta estructura mayor que es nuestra galaxia. Y pues las estrellas, ¿viste cómo se distribuyeron? Estos puntos rojos, cómo se distribuyeron por todos lados. Básicamente en el disco se ve, ¿no? Como quedan ahí distribuidos. Y realmente no colisionan las estrellas. Lo que te digo es muy perturbado es el gas. Y no colisionan porque están muy lejos unas de otras realmente. Entonces, no chocan, las estrellas no chocan. Eso sí hay que tenerlo muy claro. Entonces, una colisión, estaríamos hablando nada más del gas. Y por eso es mejor hablar interacción más que colisión. Es como hablar de interacción y de fusión, ¿sí? Como que es más, mete menos ruido que el hecho de estar hablando de colisiones, ¿sí? Entonces más bien son fusiones galácticas. Muchas gracias, doctora. De nada. Ok, gracias. Adelante, física. Estaba yo pensando en dos corrientes de viento para pensar un poco más cuando chocan dos corrientes de aire o chocan dos galaxias, pues se mezclan, ¿sí? No precisamente es como el choque de dos coches. No es como el choque de dos no, por eso, coches. Es como choque de dos coches, sería como el choque de dos corrientes de aire. Aquí hay dos procesos, uno es por fricción dinámica, ¿sí? Esta es la física que hay detrás de un Magnon Merger, la fricción dinámica.
Y la fricción dinámica es lo que hace que, digamos, nuestra galaxia es como que es el medio que causa la fricción, ¿no? Y por la fricción dinámica tú tienes todo este comportamiento del gas, ¿no? Del gas en la galaxia. Pero no es un choque directo de estrellas, es una fusión. Siempre hay que tener muy claro que las estrellas no chocan, nunca chocan, ni menos como coches. ¿Sí? Y ahora que tú dices que es gas, que es como del viento y el aire, pues no, porque acuérdate que el medio interestelar tiene condiciones de densidad y temperatura muy distintas y muy inusuales, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de otras temperaturas y densidades que nada tienen que ver con lo que hay en el aire, en la Tierra, ¿no? ¿Sí? O sea, es muy vacío el medio interestelar, tiene muy poca densidad. ¿Con qué lo relacionarías para que pudiéramos asociarlo? ¿Con qué lo relacionarías? Pues no necesitas asociarlo, simplemente tienes un medio distinto en temperatura y densidad y tú ves la simulación, lo que pasa con ese medio. O sea, tú cuando tú tienes las partículas, tienes que incluir partículas estrellas. Es un problema de N cuerpos, donde tienes fricción dinámica, que te hace que vayas restándole, que se opone a la velocidad, ¿no? Entonces, en ese frenamiento se va quedando el material atrapado en la galaxia y no puede salir, ¿sí? Es como tener fricción, si quieres, algo similar. Y obviamente las distancias estelares aquí son tan enormes que entonces solamente sería como que pasarían, ni siquiera se tocarían, ¿no? Sino que lo único justamente que interacciona es el gas que hay en las galaxias. Exacto, es el gas, es el medio interestelar de la galaxia. O sea, acuérdense que en las galaxias tenemos gas y polvo y estrellas. Las estrellas en estos procesos de fusión están muy lejanas unas de otras, entonces no chocan. Pero el gas sí, el gas sí es perturbado por la gravedad y por la fricción dinámica, en este caso de los mergers menores, y ese es el que se va quedando atorado, digamos, en la galaxia más grande, y eso es lo que produce este asunto de que finalmente es devorada, ¿sí? Aquí estaríamos hablando como de canibalismo galáctico, ¿no? La Milky Way lo que ha hecho más de 100 veces parece ser es tragar galaxias satélites que las va atrayendo por gravedad, acaba tragándoselas, y pues de esta forma va enriqueciendo su química, su medio interestelar, y pues le ayuda a poder seguir formando estrellas. La galaxia no es para nada vieja, está formando estrellas, y de hecho, esto sería en otra plática, pero está como entre la mitad entre lo que serían galaxias con mucha formación estelar y galaxias que ya no forman estrellas, ¿no? Donde las que no forman estrellas, digamos que serían las viejitas, ¿no? Que del tenedor de Hubble estarían del lado izquierdo, serían, por ejemplo, las elípticas gigantes, estas, ya no hay mucha formación estelar. Y nuestra galaxia está por acá, entonces por eso está, les digo, entre SBC, SB. Entonces tiene formación estelar, sería como que una galaxia joven, ¿no? El Sol también, el Sol está a la mitad de su vida, está a 30 parsecs del plano galáctico, entonces también es una estrella relativamente joven. Muchas gracias, doctora. Víctor Delgado, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora. Increíble su plática, bastante clara y amena. Y bueno. me surge una pequeña inquietud, una pequeña duda. En este roce de galaxias, el gas ionizado, los gases presentes en este par de galaxias, ¿tendrían alguna implicación si es que hubiera vida todavía aquí en la Tierra o alguien le tocara ver este acercamiento de galaxias? No sé, algún es difícil, o algo así. Ponerlo en la perspectiva de lo que pasa en la Tierra, porque estamos inmersos en la galaxia. O sea, finalmente el Sol
como te digo, no va a chocar con otra estrella, nos vamos a ir como sistema planetario y si nos traga, pues nos va a tragar Andrómeda. Ahora, la pregunta es, en 4,000 millones de años, ¿qué va a pasar con el sistema solar, no? Entonces, bueno, yo no puedo mencionar mucho porque no es mi especialidad, el sistema solar, pero el Sol se supone que va a vivir otros 5,000 millones de años. Entonces, en principio, podrías ver como el inicio de la fusión con Andrómeda. Correcto. Pero ahorita que se está tragando, o sea, fíjate, se está tragando actualmente Milky Way, la enana Sagitario. Y tú lo único que ves son las corrientes de Sagitario. En la fotito que les puse, tú lo que ves es algo muy tenue en el cielo, ¿no? O sea, esto es lo que tú ves. Correcto. Y no nos está pasando nada, ¿verdad? Y sin embargo, Milky Way sigue en su onda de acretar, ¿sí? Ella está en lo suyo, la galaxia está evolucionando. Digo, y aquí lo padre de esta conferencia es darse cuenta de eso, o sea, que la galaxia está evolucionando, no es algo así romántico de que las estrellas para sí, no, todo está evolucionando. Yo los invito a que se metan a la página de Gaia y vean lo que es la simulación. Pueden poner el número de estrellas que ustedes quieran, pueden poner la edad del universo que quieran y ver cómo se va a ver en muchos miles de millones de años, cómo van a ir evolucionando las estrellas. Esto es muy bonito. Y también se van a dar cuenta de lo difícil que es estudiar la galaxia. O sea, esto de, este romanticismo del dibujito de espiral y todo, pues es que se ve muy padre, pero realmente no lo vemos, ¿no? O sea, lo que vemos es pues lo que les enseñé yo, ¿no? Unas trazas ahí, complicado, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos de información. Y esto es lo más actual que hay en nuestra galaxia. Entonces, bueno, sí que tenemos más idea de lo que es la estructura galáctica, pero pues todavía nos falta mucho por estudiar. Simplemente lo que sería la región, el lado oscuro de la galaxia, no sabemos muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, pues esto a futuro, pues hay que caracterizarlo, hay que seguir caracterizando bien y saber qué es lo que pasa, ¿no? Perfecto, Sí, muchas gracias, doctora. Sí. Felicidades. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tiene pues muchas felicitaciones tanto en Facebook como aquí en el chat. Arturo Ibarra, muchas gracias por la presentación. Moni Ortiz, excelente presentación, muchas gracias. Qué bueno que les gustó, me da mucho gusto. Muy bien, sí, Georgina Vibriesca, muchas gracias, doctora Erika. Ahora sabemos mucho más de nuestra galaxia, sí es. Ese es el objetivo de hoy. El objetivo, sí. Gran presentación, felicidades, doctora. Buenas noches a todos. Fernando Osorio, buenas noches, Fer. Arturo Ibarra, se me figura medio increíble que el halo de gas esté a semejante temperatura, estando el espacio cerca del cero absoluto. No capté bien por qué. No, el cero absoluto es a 273 grados Kelvin, ¿no? Si no mal recuerdo, si no me falla mi memoria, si no, chicos, ayúdenme. Pero no, este gas está a millones de grados Kelvin, es gas caliente. Son temperaturas que no tenemos nosotros en la Tierra, ¿no? Acuérdense que nosotros en la Tierra tenemos condiciones específicas, pero cuando ya estamos hablando de la galaxia o de otras galaxias o del medio interestelar, tenemos que tener claro que hay distintas fases de medio interestelar. El gas frío es muy, muy frío, el gas molecular, el gas tibio, por ejemplo, el H1 son 100 grados Kelvin, pero este gas que es coronal, digamos, un gas coronal observado en rayos X de 1.000.000 de grados Kelvin, es un gas extremadamente caliente. Lo que descubre Smith Amateur es que el gas de la corona parece ser que por lo menos en las regiones donde observamos cuasares con los rayos X, ahí es todavía más caliente porque no es 1.000.000 de grados Kelvin, sino que son 10 millones de grados Kelvin, lo que ella está midiendo al utilizar estas posiciones. Hay un chico, por cierto, que está haciendo su tesis de doctorado que va a usar muchas más posiciones porque la idea es hacer un muestreo de cómo
cómo es este asunto del gas caliente en el halo de la galaxia. Entonces, imagínense, si estando sobre el disco, estudiar los brazos es complicado, pues imagínense lo que es estudiar el halo de la galaxia, ¿sí? Que está súper lejos, todo es muchísimo más lejos. Entonces, por eso recurrimos a fuentes externas que lo que hacen es iluminarlo. Se producen estas absorciones que se detectan con los satélites de rayos X que nos permiten identificar gas de muy alta temperatura y muy ionizado, y ahora estamos tratando de entender cuál es el origen de la corona del gas caliente en la galaxia, ¿no? Muchas gracias, doctora Moni Ortiz ya nos está comentando 200 en chat, 263.0 Exacto, sí, eso es, 273. Muchas gracias, qué linda, Mónica. Ay, sí. Gracias a usted, me encantó su plática. Ah, qué bueno, me da mucho gusto. Gracias. Gina Vibriesca, adelante. Sí, buenas noches. Mire, doctora, en esto de pensar en el estudio que están haciendo tan impresionante sobre las galaxias, usted habla de la evolución de la galaxia. ¿Se tendría alguna idea de hacia dónde más va la galaxia? Ah, bueno, claro, después de que se fusiona, bueno, el punto es que después de que ocurre esta fusión, ¿no? La galaxia va a quedar, te digo, como una elíptica, o sea, va a ser, ya no va a tener disco, porque cuando son fusiones menores, como las que tuvo con Gaia Encelado, si se fijan, el disco no se destruyó. Pero cuando se fusione con Andrómeda, sí se van a destruir los discos, porque ahí el proceso físico es otro, ya no es de fricción dinámica ni RAM pressure, o sea, es otro fenómeno, ¿sí? Entonces, ahí sí hay destrucción de discos y vamos a terminar con un sistema de este tipo, ¿no? Una elíptica, muy probablemente una elíptica, y estamos siendo atraídos hacia el cúmulo de Virgo, hacia el cúmulo de galaxias de Virgo, y en el centro del cúmulo de Virgo está una espiral gigante que es M87. Entonces M87 se está tragando todas las galaxias que están a su alrededor, ¿no? Entonces finalmente vamos a acabar siendo parte de una galaxia elíptica gigante. La evolución en las galaxias es un tema que también ha tenido un desarrollo vertiginoso en los últimos años. Y sabemos actualmente que básicamente hay dos tipos de galaxias, las de disco y las que no tienen disco. Las de disco son las jóvenes porque todavía tienen gas para formar estrellas, sin embargo las elípticas ya no. Y entonces se vuelven rojas, muy, muy masivas rojas, se quedan sin gas, dejan de formar estrellas y se apagan. De alguna manera se quedan ya sin formar estrellas, ¿no? Estas se llaman galaxias retiradas. Y pues es el final de la evolución de las galaxias. Hasta dónde vamos, ¿no? Con la teoría de formación y evolución de las galaxias. Impresionante. Sí, muy interesante. Así es, en Facebook Esperanza Ábrego, muchísimas gracias. Creo que no hay preguntas en Facebook, no sé si tengan alguna otra pregunta aquí o la física Laura Parrao tenga alguna pregunta de los grupos de 50 aniversario. No tengo ninguna, pero checo de nuevo, porque como estaba yo atenta a lo que decía Erika. Bueno, pues quien quiera, estoy a sus órdenes. Laura Parrao me puede ubicar perfectamente si alguien quiere contactarme. Muchísimas gracias. Mis coordenadas. Sí. Coordenadas, sí, es una excelente plática, excelente conferencista. Sí, muchas gracias por habernos apoyado, Erika. No, con mucho gusto. Ya saben, el año pasado, y siempre trato de tener temas distintos porque pues ustedes aprendieron hoy, pero yo también. Muchas gracias. Miguel, que es un chico que nos sigue, aquí está todos los miércoles y los viernes que tenemos conferencia, aquí está con nosotros. Adelante, Miguel. Felicidades, Miguel. Gracias. Y mi otra pregunta era de que esas galaxias que muestra en la imagen son nada más galaxias elípticas y espirales.
¿O también? Hay muchas más, hay muchas formas más. Déjame ver si traigo la lámina, y te la... Ahí se ve una barrada, ¿no? Me parece la... Sí, a ver, les explico un poquito, pero hay muchas más, las galaxias tienen muchas más formas. Este es como que lo más general, digamos, ¿no? Lo más sencillo. Entonces, por un lado tienes las irregulares, que estas no tienen disco y pues no tienen brazos espirales. Las irregulares, sin embargo, tienen mucho gas y forman muchas estrellas. Arriba tienes las galaxias espirales, que tienen estos bracitos, pero no tienen barra, por eso no tienen la B mayúscula. Estas son sin barra, las que están acá. Y algo interesante que debes ver en las espirales es que, por ejemplo, las de tipo SA tienen un bulbo muy grande y los brazos espirales muy amarrados, en comparación con lo que serían las tipo SC, que tienen un bulbo muy chiquito, que ya vimos lo que es el bulbo, ¿verdad? Tienen un bulbo muy chiquito y tienen los brazos más abiertos, ¿sí? Entonces, bueno, estas galaxias, el bulbo va creciendo para acá, entonces la evolución se piensa que es así, ¿no? Y abajo tienes similarmente lo mismo que arriba, pero en este caso todas van a tener barra, ¿de acuerdo? Entonces aquí no hay ni disco, ni barra, no hay disco ni brazos, perdón. Y aquí hay brazos, disco, y acá hay brazos, disco, ¿no? Y barra, ¿sí? Esa es la diferencia. Cuando llegas a las lenticulares sí pueden tener disco, pero no tienen brazos. Entonces, por eso se piensa que estas lenticulares son la transición entre los tipo espiral y las tipo elíptica, ¿sí? Entonces, las lenticulares no tienen brazos, pero sí tienen un disco muy delgadito. Y aquí incluso algunas podrían tener un trazo de alguna como barrita. Entonces, por eso hay lenticulares tipo SBC. Pero hay más tipos de lenticulares, con polvo, sin polvo, y hay más tipos de espirales, las floculentas, las de gran diseño. Hay muchos más tipos que no entran en el esquema de Hubble, porque como que es el que más, digamos, como que resume lo más importante. Y de este lado, pues ya tienes sistemas donde el número, el 6, es que tiene mucha electricidad, la E3 tiene menos electricidad y la E0 es una esfera, ¿no? Es una galaxia que es como una esfera, una elíptica, una E0. Generalmente son muy masivas y son los centros de los cúmulos de galaxias, de las agrupaciones galácticas. Que otro día, si quieren, hablamos de cúmulos. Pero bueno, ese es el punto. Entonces, Milky Way pues está en su evolución, como les digo, está formando muchas estrellas, ¿no? Anda por aquí, no sé, no sabemos en qué momento pudiera cambiar esta estructura de bulbo. Yo no he leído nada al respecto, pero lo que sí sabemos es que en cuanto colisione con Andrómeda, va a pasar de estar aquí a estar por aquí, ¿sí? Y después en el tiempo a formar parte del centro de un cúmulo. Ok, qué interesante. Muchísimas gracias. Doctora, y bueno, ya la última pregunta, porque si no, nosotros aquí somos bien, nos extendemos mucho y hay que tener un poco de respeto hacia el tiempo que ya nos está regalando. Arturo Ibarra pregunta que con respecto a las nubes de Magallanes, si se sabe alguna hipótesis sobre su futuro. El futuro de las nubes de Magallanes es el mismo de Sagitario, el enano Sagitario, van a ser acreditadas por Milky Way. Sí, sería interesante. Vamos a meternos a la página que nos está recomendando, donde podemos ver las simulaciones. Sí, les recomiendo que se metan a Gaia, lean el experimento, es precioso. Yo no soy especialista en la galaxia, pero digamos a nivel investigación, pero pues obviamente todo lo que se sabe en la galaxia se aplica a las demás galaxias. Entonces, tenemos que estudiar la galaxia todos, ¿no? Por eso. Entonces, yo no hago investigación en la galaxia, pero creo que ya voy a empezar a hacer porque lo de Gaia me entusiasma muchísimo. El uso del... Y eso es algo que también les quiero transmitir, muchachos, los que estén interesados en hacer astrónomos, astrofísicos. La astronomía, el camino, muchachos, ahora es hacer inteligencia artificial, ¿no?
y usar grandes bases de datos y todo esto de las redes neuronales. Esto es el futuro, ¿vale? El futuro para los jóvenes. Ya se está implementando, de hecho. Y el manejo de estas grandes bases de datos, digo, manejar una base de datos de 10 a la 9 estrellas, imagínense, ¿no? O sea, hay que saber cómputo y hay que saber cómo hacer estos trabajos de inteligencia artificial para lograr estadísticamente obtener resultados relevantes respecto a la cinemática de la galaxia y de la estructura de la galaxia, y cómo estas bases de datos nos dan la información para entenderla cada vez más, ¿no? Con más profundidad, con más precisión. Entonces es muy emocionante el experimento Gaia. Y pues está vigente, es algo vigente. Muchas gracias, doctora. Berta Ojeda en Facebook le comenta: doctora, muchas felicidades por el trabajo que hizo sobre OJ287 en San Pedro Mártir en la primera fotografía junto con Débora Dulce. Ah, sí, cómo no, muchas gracias. Sí, ese fue el resultado de mi tesis doctoral. Sí, OJ287 era mi objeto, mi objetivo en la vida. Que por cierto, en el estudio donde nosotros detectamos la galaxia subyacente que se ve perturbada, precisamente está mostrando la interacción de dos galaxias, ¿no? ¿Quién iba a decir? Pero es como que tiene una morfología perturbada, y eso es lo que publicamos en ese artículo hace muchos años. Sí, junto con mi asesora, que fue la doctora Dulce. Ajá. Ay, pues doctora, muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo esta excelente conferencia que nos ha regalado el día de hoy. Creo que hablo por todos los que estamos aquí presentes. Y bueno, no me queda más que dar la palabra a la física Laura Parrao. Física, adelante, por favor. Si gusta tantito dejar de compartir para poder... Claro que sí. Muchas gracias por su paciencia. Gracias a ustedes, gracias a usted y a la física Laura Parrao por darnos la oportunidad de tenerlos aquí en la Sociedad Astronómica. Y bueno, voy a compartir ¿sí está aquí la física? Sí está aquí. Muchas gracias. Erika, muchísimas gracias por tu colaboración. De hecho, creo que ahora sí que mi conexión a la SAM tiene que ver con una invitación de Erika hace algunos años. Mil gracias. Estamos ahora haciendo muchas actividades de martes, miércoles, jueves y viernes. Martes ya cerró, ya se fueron ahora sí que de vacaciones y regresan hasta enero, es la NUIT. La Normal Rural de Tamazulapa también está cerrando, pero nuestras conferencias quedan grabadas de manera que, aunque las escuelas vayan cerrando, todos los chicos pueden acudir y ver estas conferencias en el horario que ellos quieran. Están en la Facebook, así que los invito a disfrutar, a regresar, a volver a avanzar y ver todos los detalles de la conferencia en el tiempo que ustedes tengan y al paso que a ustedes les guste. Quiero otorgar el reconocimiento por parte del Instituto de Astronomía de la UNAM y de la Sociedad Astronómica de México, quienes otorgan el reconocimiento en la celebración del aniversario de los 50 años de educación continua de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la doctora Erika Benítez y a Isaola, por su excelente presentación a distancia, Novedades sobre la estructura y evolución de la galaxia, México, a 1 de diciembre de 2021, firman al calce el doctor Jesús González, director del Instituto de Astronomía, y el profesor Rubén Horacio Becerril, presidente de la Sociedad Astronómica de México. A todos los Facebook que están conectados y retransmitiendo, les agradecemos su participación y el estar colaborando con nosotros. Y a los que se unen también para retransmitir desde sus Facebook, muchas gracias por permitirnos entrar a la sala de su casa y desde ahí llevarles un poquito de ciencia. Quisiera también darles las gracias. El miércoles 24 de noviembre les hablé sobre clima espacial y quiero que tomen nota porque
el Instituto de Geofísica nos mandó una lipografía que están viendo ustedes, y junto con 3 ligas se colocará en la Facebook. Por favor, tomen nota que en la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos el Laboratorio de Clima Espacial, LANCE, y también contamos con el Servicio de Clima Espacial Mexicano, que es el que oficialmente da la información del clima. Así como tenemos el Servicio Sismológico Nacional, igual el Servicio de Clima Espacial Mexicano es la fuente de información oficial en México para todo evento de clima espacial. Y ustedes pueden constantemente consultar en sus páginas de manera que puedan responder exactamente cómo está y evitar la información o noticias fake, o sea, erróneas, que nos lleven a tener dudas o a tener conceptos equivocados. El LANCE está en www.lance.unam.mx. Aquí tenemos las páginas, están quedando grabadas junto con lo demás, para que ustedes en cualquier momento, acuérdense, en la conferencia de Erika, entran hacia el final, están las 2 referencias de clima espacial, anótenlas y evitemos que las noticias que son nada más para producir miedo nos puedan hacer daño. La información correcta es muy importante. Cuídense mucho y síganos. Mañana tenemos también conferencia con la Red Mexicana de Radiotelescopios, y el viernes tenemos el taller con el Bachillerato Alfonso Reyes. El siguiente viernes tenemos un taller en donde queremos conocer cómo era su entorno hace 50 años. Así que busquen fotografías de sus abuelitos, de sus bisabuelitos, y permítanos conocer cómo es ese espacio en su casa, ¿sí? En cualquier lugar de la República o fuera de la República donde ustedes se encuentren viéndonos. Muchas gracias por todo y nos despedimos de ustedes. Buenas noches. Un aplauso muy fuerte para... Gracias, doctora. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto, nos vemos pronto. Nosotros dentro de 8 días tenemos actividades y los esperamos el próximo viernes, o sea, perdón, el próximo miércoles de hoy en 15, a la plática de la doctora Julieta Fierro. Aquí vamos a estar el 15 de diciembre, que nos va a hablar sobre el telescopio James Webb. Así es de que vamos a tener estamos teniendo un muy buen cierre con la plática de hoy desde hace 8 días con la plática de la física Laura Parrao, después ahorita la doctora Erika, y dentro de 15 días de hoy en 15 con la doctora Julieta Fierro. Muchísimas gracias a todos y aquí los esperamos. La sociedad es su casa. Muchísimas gracias y bonita noche a todos. Buenas Gracias, noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.